Cuando escuchas la palabra autismo, probablemente te imaginas algo y la mayoría de las veces esa idea está equivocada. Yo lloraba y le decía, ¿qué voy a hacer? No hay más índice de autismo en el mundo. Eso es mentira. Hay más educación, hay más información, hay más herramientas de diagnóstico. El diagnóstico no los cambia. El diagnóstico solo te da acceso a las terapias, a las cosas que él necesita que el sistema médico no te va a dar. Este es el segundo episodio de nuestra serie del mes del autismo y hoy vamos a hablar de algo que hace falta. Información clara, real y sin filtro, porque cuando recibes un diagnóstico, lo último que necesitas es confusión. Y ese diagnóstico pues te ayudó a madurar en muchas cosas, te ayudó, como dices tú, a cambiar la perspectiva y ver algo diferente porque no fue fácil, March. Tú eras jovencita todavía cuando todo eso y tratar de enfrentar todo eso y no fue nada más ir aprendiendo y viendo e investigando, sino que lo convertiste en un propósito de vida y hasta lo estudiaste. Por eso, como dices hoy, eres directora de un centro en Houston, Texas, muy grande, donde ayudas a otros papás que les cae este chaparrón y a veces no saben cómo y se dejan influenciar o no saben navegar esas emociones de decirte esa fantasía que creaste del niño no va a ser, porque como dices tú, nosotros somos los culpables de eso, porque es un romanticismo, una fantasía que nos creamos, ay, mi embarazo va a ser así, ay, no, mi matrimonio va a ser así, ay, no, mi hijo va a ser así, y eso son presiones que nosotros mismos les estamos poniendo. Cuéntame cómo decidiste y cuándo decidiste que lo ibas a estudiar y cómo ahora estás ayudando a otros papás con eso. En el momento que nosotros hicimos bien el diagnóstico, empezamos a investigar, como dije, estábamos internacional, el seguro que teníamos internacionalmente solo cubría las terapias hasta el día que él cumpliera 6 años. No al final del año, el día que cumpliera 6 años. Y yo me acuerdo que yo lloraba. Yo daba peso una noche con Rebeca pegada y yo lloraba y le decía, ¿qué voy a hacer? Este niño tiene 2 años. 6 años parece lejos, pero es al lado, son 4 años. Y cuando él fue diagnosticado, lo diagnosticaron. No había, hoy en día, para que la gente entienda un poquito, hoy en día se diagnostica y te dan un nivel, ¿verdad? Se usa un formato que se llama el CARS. Depende de cuántas características de autismo tiene y cómo, qué tan severos son. Te dan un número. Eres nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 3 siendo el más severo, necesitando más ayuda. Y quiere decir más o menos cuánta ayuda necesitaría o qué déficit de habilidades tienes. En el momento que fue diagnosticado el CARS no era una cosa que se usaba comúnmente. Él pasa a ser, fuimos a Nova, Nova lo diagnosticó después de muchos assessments, pasamos 4 horas ahí. Me dicen que él tiene autismo severo con un desorden de lenguaje. Ese fue el diagnóstico oficial de él ese diciembre en el 2016. Entonces yo le decía, puede que progrese, ¿verdad? Yo no estaba poniendo nunca en duda si él iba a progresar, pero qué tan rápido iba a progresar él en función de cuánta cobertura teníamos en el seguro, ¿verdad? Yo me estaba poniendo en una posición que decía, ok, tengo como una fecha de caducación. Este seguro se va a acabar aquí. ¿Cuánto progreso podemos hacer de aquí a allá? Yo todavía hasta hoy en día, y puede ser no sé, una cosa buena o una cosa mala, depende de cómo lo quieras ver. Cuando se me presenta un problema, yo voy. O sea, no lo proceso, no me doy el tiempo de déjame parar, llorar, denme apoyo, mírenme Hay que cómo actuar. estoy. Sí, hay que hacer lo que hay que hacer y ya después habrá tiempo para solucionar el cómo me sentía yo en ese momento. Hoy en día me ha pasado mis facturas. El cuerpo me ha pasado la factura 10 años después, me ha pasado la factura y eso se me para otro momento. Pero en ese momento yo solo tenía que reaccionar por mi hijo. Ok, tengo 4 años. ¿Cómo voy a esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Ok, ya bueno, ya tengo la terapia de esto. No había terapia de lenguaje en Noruega, o sea que hicimos nada más ABA. Tuvimos que tomar decisiones que no todo el mundo alrededor de nosotros lo aceptó en ese momento, pero fue una decisión que yo tomé como padre. No me arrepiento, hice lo correcto en ese momento. Había que decidir si la terapia se le iba a dar en inglés o se le iba a dar en noruego. Esas eran las únicas dos opciones. Como hablamos, tenía desorden de lenguaje, el niño no hablaba. Necesitábamos que se comunicara. Y yo tuve que decir que el niño iba a hablar inglés. En una casa que se habla español fue una decisión difícil. No todo el mundo lo aceptó.
Y ahí no todo el mundo lo aceptó. Entonces, se tomó la decisión porque era, si el niño empieza a hablar noruego, Tony y yo no hablamos noruego. Hoy en día yo hablo un poquito de noruego, pero no soy, o sea, no me sale con fluidez, no es una cosa que lo hago todos los días, es un idioma que es muy complicado, se habla solo en Noruega, no tiene ningún otro beneficio. El inglés es un idioma universal, la mayoría de la Claro, gente lo habla. Yo tomé la decisión de que el niño aprendiera noruego, inglés, perdón. inglés. Se habla inglés. Yo trataba de hablarle español en la casa, pero hubo un tiempo que los dos nos pasamos a hablar inglés para poder reforzar ese lenguaje que estaba saliendo, esa comunicación. La, la comunicación obviamente baja los comportamientos que uno no quiere, la agresión, los gritos, el tirar las cosas, y eso lo haremos más adelante, cómo se manifiesta eso en los niños con autismo y cómo repararlo, ¿verdad? Entonces se tomó la decisión que el niño hablaba inglés y yo le decía, bueno, ok, se habla inglés, lo tenemos en terapia, solo tenemos a ABA, no tenemos speech, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos 4 años, ¿cuánto va a ser sí, cuánto no? Entonces yo le dije a Tony, ¿sabes qué? A mí me gustan los niños, pero aparte de que me gustan los niños, yo tengo que asegurarme que mi hijo va a tener un buen futuro. Yo hablé con su terapista que había tenido en Miami, Maya, y Maya me dijo, tú serías una increíble BCBA, una analista de conducta increíble. Y yo le decía, ay, tú solo me estás diciendo eso porque yo te pagué. Y me decía, no, 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 en serio. Y ella en verdad me ayudó hasta cuando yo no le estaba pagando. Al principio, cuando Fernando no tenía terapia, yo le escribía, le decía, ¿cómo hago tal cosa? Lo tengo que enseñar a potty train. Lo tengo que potty train porque el niño es tan grande que no consigo pañales. O sea, no era una situación de que estaba listo para yo quitarle los pañales, era una situación de que no hay pañales que le quepan al muchacho. Entonces, pues hubo que hacer el potty training, no sé qué, ella me guió. La cosa, yo me metí en internet, conseguí un programa para una maestría virtual, pero cuando tú te conviertes en analista de conducta, es una licencia médica, ¿verdad? Tú necesitas tener horas de práctica, ¿verdad? En inglés se llaman los fieldwork hours. Y había que hacer 1500 horas prácticas bajo otro analista de conducta que te pudiera guiar para saber que tú de verdad podías aplicar esta ciencia. Noruega en el momento solo tenía 4 analistas de conducta en todo el país. Los 4 estaban en Oslo, yo no estaba en Oslo. Empiezo a averiguar, yo estaba ya, la primera vez que intenté que dije que voy a estudiar, cuando me enfrenté con ese percance, tiré la toalla. Tiré la toalla y dije, no, porque había que pagar las horas por separado y había que pagar la maestría, Rebeca estaba todavía bebé, no nos cabía en el presupuesto. Dije, yo no voy a hacer esto, olvídenlo. Entonces lo esperé como 8 meses. A los 8 meses dije, ¿sabes qué? Yo no me puedo dar por vencida. Y eso yo nunca acepto, ¿no? Y no me voy a dar por vencida. Y dije, déjame tratarlo otra vez. Lo traté otra vez, conseguí una lista de conducta en España que podía hacerme la supervisión virtual. Acordamos un precio. Le dije, ok, yo te pago por cada hora. Y mi esposa me decía, Dios, yo espero que esto sea que funcione, porque entre que estábamos pagando la maestría, estábamos pagando las horas, los niños, las cosas, ¿sabes? Eran bastantes gastos. Y, y bueno, funcionó. Yo tuve después la oportunidad de que yo empecé a trabajar en el centro que le estaba yendo como voluntaria, no me pagaban. Ahí llegó una familia que tenía una niña en un colegio internacional ahí en Stavanger y no tenían quien ayudar a la niña, ¿verdad? Entonces el colegio en ese momento le estaba diciendo, mira, no la podemos tener, no hay quien ayude. El centro estaba buscando a alguien que fuera para allá todos los días, pero sus terapistas ellos no se sentían como yendo a otro lugar a trabajar. Sobre todo porque no se sentían como que podían estar en un alrededor que nada más era inglés, ¿verdad? Ellos son noruegos, hablan inglés. Y yo dije, bueno, le digo, yo lo hago. Y ella se me quedó viendo y me dijo, ¿tú? Le digo, sí, yo voy. Yo necesito las horas, necesito trabajar con alguien que no sea mi hijo para que las horas cuenten. Yo lo hago, no hay problema. Bueno, fui para el colegio y me contrataron. Ese fue mi primer trabajo como analista de conducta en práctica. Que una niñita, nunca se me va a olvidar. La niñita tenía 7 años, no tenía muchas palabras, no tenía nada. Yo llegué al colegio y lastimosamente, como pasa también aquí en colegios públicos, la niña la tenía en un cuarto sola porque que causaba mucho revuelo en el salón, no tenía las habilidades para estar con el salón. Entonces me pusieron en un cuarto con la niña. No me dijeron a qué hora come, no me dijeron dónde estaban sus cosas, no me dijeron nada.
Todo el día ella y yo y ella, más nadie. No hablaba, solo hacía ruido, jugaba con los hilos así. Y me acuerdo que la mamá era bien estricta y me decía, pero que no agarre ningún hilo, que no no sé qué. No le... Y la niñita iba para afuera y sacaba las hojas y cortaba hilos de las hojas y se hacía sus propios hilos. Y le decía, señora, pero es que no le puedo quitar todo. Digo, yo estoy de acuerdo en parar el uso del hilo cuando estamos estudiando, estamos aprendiendo. Pero si es tu tiempo libre, déjala que juegue con el hilo. Aquí a nadie le dice ponga el celular y no vea Instagram o Facebook. Ese es su entretenimiento y eso es lo que a ella le gusta. Bueno, al final cuando yo terminé de trabajar allá, terminé mis horas, vamos a fast forward, la niña hablaba, sabía decir mi nombre, decía mi profesora es Patricia, me llamo fulana de tal, y mi mamá se llama tal. Habíamos conseguido habilidades de hablar, ellos se mudaron de país y todo eso. Y sabes, yo empecé a sentirme, coño, ¿sabes qué? Eso se siente bien no nada más ayudar a mi hijo, sino ayudar a otras familias, ¿verdad? Ayudé a otra familia que también, por contar mi historia, ¿verdad? Mucha gente me había dicho, no digas nada, que van el estigma que vas a poner en tu hijo, bueno, no sé qué. Y me acuerdo que estaba en una cena de las esposas de la compañía y había una señora sentada al lado mía. Y estábamos hablando y le dije, ay, sí, me dijo, ay, ¿cómo está tu hijo? Otra persona del otro lado de la mesa me preguntó. Y le dije, ay, sí, mi hijo tiene autismo, ra, 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 ra. Y la señora estaba ahí y me veía y no decía nada. Cuando se acabó la cena, la señora pues, me jaló por un lado y me dijo, oye, disculpa, yo te quería hacer una pregunta. Y le digo, sí, no hay problema. Me dice, es que mi hijo lo acaban de diagnosticar y yo no sé qué hacer. Tú me puedes ayudar. Yo escuché que tú dijiste que tu hijo tenía autismo y que yo a este lado, me puedes ayudar. Entonces la guié bastante y por ese lado pues empecé como que a ayudar a distintas familias a medida que iba haciendo mis horas. Y me sentía llena, me sentía feliz. O sea, me sentía de, mi hijo ya está participando en el colegio, ya para ese entonces estábamos yendo a terapia medio tiempo y íbamos al colegio medio tiempo con ayuda y estábamos haciendo muchas cosas. Y yo decía, ¿sabes qué? Me siento feliz, me llena de profundidad. Y hablamos mucho lo mismo que hablábamos, que el diagnóstico es solo un papel. Tú puedes agarrar tu papel, ponerlo en la gaveta, cuando el seguro te lo pides, enseñar el seguro, lo vuelves a guardar. No tiene nada que cambiar tu vida al respecto. Y eso es mucho de lo que yo hago hoy en día. Después de vivir todo esto, hay algo que se vuelve urgente entender. En el centro que trabajo tenemos 49 niños. Trabajamos uno a uno, o sea que para que la gente entienda un poquito cómo funciona el sistema, tú tienes al analista de conducta, digamos que es tu médico. Y después los técnicos son tu enfermera, son los que Ujú. implementan lo que tú quieres enseñar día a día y tú vas cambiando y tú los entrenas a ellos y ellos los que están con el niño uno a uno. Esos técnicos tienen que recibir supervisión por el analista de conducta por un 5% de todas las horas que dan al mes. Tienen límites, o sea, es bien regulado. Entonces, soy 49 niños, tengo 6 analistas de conducta debajo mío. Y trabajo mucho con la familia, mucho con cómo es en la familia, cómo lo ayudamos. De hecho, tengo un niño que empezó cuando yo trabajaba en el otro centro antes de yo ser directora. Y el niñito, cuando yo lo agarré, hoy en día está en nuestro centro, que ya está para empezar el colegio en agosto. Yo lo agarré cuando tenía 2 años. No hablaba, no se podía lavar las manos, no usaba zapatos porque le incomodaban, tiene problemas sensoriales. O sea, caminaba en las puntillas, muy común en niños con autismo. Todo. Y hoy en día lo veo en este centro y él me llama Mama P. Y me estaba diciendo, mira, Mama P, pinté mi arco iris, mira, y voy a ir al colegio en agosto. Y yo no se lo he contado a mucha gente, pero él no iba para el baño, sino para un baño, en específico en el otro centro, y solo conmigo. Y resulta que el año pasado, en enero, yo me fui de vacaciones con mi esposo por primera vez, que dejé a mis hijos con mi melanina hermana, bless her heart. Este, y, y me llamaban del centro y me decían, yo sé que tú estás en vacaciones, pero van 7 horas y este niño no ha ido para el baño. Entonces yo estaba, mi esposo decía, esto no puede ser. Yo estaba en el avión viajando a Europa con el teléfono aquí, le decía, fulanito, you're doing great, vamos, tú puedes hacer pipí en el baño, puedes usar esto, puedes estar... Y mi esposa me dice, tú estás escribiendo, diciéndole a alguien que haga pipí. Y yo sí, y no son tus hijos, y yo sí. Y grabé no sé cuántos videos, o sea, al final un día me senté y grabé como 7, 8 videos que en el centro tenían guardado. Entonces cuando yo iba para el baño le ponía, mira, 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 mamá Pita está viendo, haciendo pipí, está haciendo sé qué. Entonces hoy en día ya va a todos los baños, ya usa zapatos, habla, va a empezar el colegio en agosto y los papás todavía vienen a visitarme. Y me dicen, ¿cómo estás? Y te mando saludos y con no sé qué. Y hablamos mucho de esa perspectiva de cómo hacemos, ¿verdad? ¿Cuándo sabes que están listos? ¿Cuándo tomas el riesgo o no tomas el riesgo? ¿Qué les enseñas a esos papás para poder hacer ese avance?
¿verdad? Y eso es algo que a mí me llena, o sea, si algo que yo siempre digo y es muy importante para mí es ayudar a los papás. La terapia puede funcionar muchísimo, la terapia puede ser, si los papás no son consistentes en la casa, si todo el mundo no hace las cosas en la casa, no funciona igual. Y eso yo creo que fue como el gold standard en mi casa. Aquí todo el mundo, los tres niños, porque ahora tengo tres, se trabaja igual. Todos hacemos lo mismo, todos hacemos las mismas intervenciones, nadie es distinto. Si hay que darle, estamos usando tal cosa, mira, falta una hora para que se acabe 30 minutos, 10 minutos, un minuto. Chao, todos hacemos lo mismo, todos tienen la misma responsabilidad. Desde el que tiene 11 al que está que tiene 4. Hay que botar la basura, cada quien tiene sus cosas. Mucha rutina y muchas cosas que lo hace igual. Y eso ha sido lo que nos ha hecho nosotros. ¿Que hemos hecho sacrificios? Sí, hubieron el momento cuando Fernando empezó terapia que dijimos, aquí no se va a ver televisión. Y no es porque la televisión tenga una correlación con el autismo, sino que era para poder tener esa atención de él, para hacerlo que estuviera más de acuerdo con todo su alrededor. Llegó Tony. Con todo su alrededor y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces yo hacía la cena, hacía todo la mañana cuando él estaba en terapia y después él llegaba de terapia y por esas 2 horas nos sentábamos y jugábamos y tratábamos de enseñarlo a jugar con juguetes. Hoy en día Claro. todavía no juega mucho con juguetes, pero para que entendiera, ¿verdad? Pero a él le encantaba leer y aprendió a leer muy chiquito. Le encantaban los números, me encantaban las letras. Entonces empezamos a hacer eso, pero era para que tuviera esa atención mía. Entonces por esas 2 horas, eso era de él, era mi atención para él, no importaba, yo no hablaba por teléfono, yo no veíamos televisión, no se mandaban mensajes de texto, era nada más mi tiempo de ellos. Y eso es mucho en lo que yo me enfoco con los papás. Le digo, no siempre es todo el tiempo que vas a pasar con ellos, es cuando estés con ellos. La ¿Qué calidad. estamos haciendo? Sí. ¿Qué estamos haciendo cuando el niño se está haciendo de repente un comportamiento que no queremos ver? Tenemos que también aprender por qué lo hacemos, ¿verdad? Todo comportamiento o conducta tiene una función. Nadie le pega a otra persona porque es divertido. Ujú. De repente le pega porque papá reacciona, o mamá reacciona, o el hermano le contesta. Y Claro. cuando él hace otra cosa, esa persona no contesta. Entonces, indirectamente nosotros los hemos enseñado, bueno, si tú me pegas, yo te doy mi atención. Si tú haces tal cosa, yo hago tal cosa. Y así, eso es mucho lo que trabajamos, es cómo vamos a cambiar esos comportamientos, porque el autismo no se cura. Y eso es algo que hay que entender. El autismo no se cura. Todos tenemos características de autismo en nuestra vida. El diagnóstico solo viene cuando hay muchas de esas características juntas. Entonces, es cómo hacemos para que esa persona sea aceptada o pueda adherirse a las normas de la sociedad sin ser rechazada. Muy importante. Y eso es mucho de que hay que entender. Y también hay que entender cuando tú hablas con los padres cuál es su meta final, ¿verdad? Muchos papás culturalmente y muchas veces te dicen el colegio. Y tiene que ir para el colegio apenas cumpla 4 años y 5 años porque el kinder y tiene que estar en el colegio. Pero el colegio no es la solución para todos los niños, ni para todas las personas. Yo entiendo el beneficio del colegio, eso no lo vamos a poner en duda. Pero no todos los niños, dependiendo de qué tan severo tenga autismo o qué tan severo tenga otra discapacidad, el colegio va a ser la solución, ¿verdad? Yo siempre le digo a los papás, mis metas para todos los niños con los que yo trabajo es independencia, Claro. felicidad y la unión familiar. El colegio, we can sprinkle it on top. Pero si el niño no es independiente o no tiene independencia, entonces no estamos siendo realmente successful. Porque ¿qué va a pasar el día de mañana cuando el padre no esté? Mamá no está. Y a veces, al principio nosotros nos tenemos que plantear esas cosas cuando no sabes qué va a pasar, ¿verdad? En los Estados Unidos, el sistema de ayuda social es difícil, muy burocrático. Entonces, si tú estás hablando que tú dices, eres una madre soltera, no tienes familia, estás aquí solo, y estás pensando que tienes un niño severo o con lo que hoy en día llaman profound autism, ¿sabes? Que son niños que van a convertirse en adultos que van a necesitar ayuda toda su vida, Claro. ¿verdad? Las casas o residencias
tienen una lista de espera. Hay listas de esperas de 15 años. Wow. Hay listas de espera de 20 años, ¿verdad? Entonces, esa es una discusión difícil de también tener con los papás. Y decir, yo no te puedo decir qué va a pasar en 15 años. Pero si hoy en día te pasara algo, él va a necesitar ayuda. Claro. Entonces, es mejor ponerse en la lista y pedirle ayuda. Y si el día de mañana el niño está perfecto, está independiente, Sales hace de la todas sus lista. cosas, cuando te llamen le dicen, no, gracias, no lo necesito. Pero si espera a los 15 años y sí lo necesita, estás hablando de que no va a tener ayuda probablemente hasta los 30 años. ¿Y Wow. qué va a pasar durante ese tiempo? Entonces, esa es la parte que es difícil hablar con padres. Es difícil pensar más allá del hoy. Es Ujú. pensar también en cómo hablarlo con la familia, con los hermanos, con los papás, con los abuelos. Sobre todo si vienen de países como Latinoamérica, como África, con todo eso que son bien cerrados y hay mucho estigma Ujú. alrededor de la salud mental. Y eso es mucho de que uno tiene que estar consciente cuando habla con esos padres, ¿verdad? Yo soy una persona muy abierta. Melanie, mi hermana, podrá decir que soy muy woke. Y a mí no me importa lo que la gente piense. A mí no me importa muchas cosas de esas de las normas de la sociedad, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que a mis hijos les hace feliz, voy a hacer lo que a mí me hace feliz, ¿verdad? Tanto como sea llevarlo a una terapia o decir que va a hablar inglés, a como hace unas semanas hacer un hike de 9 horas, ¿verdad? Vamos a Ujú. estar claros, eso no es algo que alguien Normal. ¿Ves que el normal no existe? El normal es un estándar variable dependiendo de dónde creces, ¿verdad? Pero Bueno, digamos, es alguien que tiene que estar mal de la estereotipos cabeza. Ujú. típicos. Pero ¿qué pasa? Volvemos a ver, mi hijo si no hace ejercicio no duerme. Y eso es algo que no hablamos. Cuando era chiquito yo decía, no duerme. Mi esposo no estaba, nadie estaba, el niño no dormía. Y cuando llegó no duerme, se levantaba a las 2 de la mañana, Ujú. con 10 meses, 11 meses, y no volvía a dormir hasta el día siguiente a las 10 de la noche. Yo me lo ponía en el canguro o en el carrier, como lo quieran llamar, y brincaba para arriba y para abajo, y lo echaba, le ponía el buchero así en los ojos y lo tapaba los ojos y le decía, por favor, duérmete. No se dormía. O sea, hubieron noche y día que yo lo ponía en el cuarto, ponía el monitor, tampoco, no lo he dicho mucho, entonces veía el monitor, cerraba la puerta, ponía aquí, y me quitaba la puerta y yo lloraba, porque yo tenía que dormir, y él Claro. no dormía. Cuando yo salí embarazada, yo tenía que dormir, y él no dormía. Y ahí no había nadie, no había mamá. Mamá estaba pasando por el tratamiento de cáncer, o sea que tampoco se podía hablar con mamá. Mi hermana, con toda la razón, estaban ocupándose de mi mamá como tenía que ser, porque a la que estaba sola. Yo no iba a llamar a mi esposa a decirle en plataforma, es que el niño no duerme, no aguanto más, no sé qué, porque él estaba proveyendo para nosotros y no podía hacer nada. O sea, ¿cuál era el punto de decirle si él no podía hacer nada? Él pasaba un mes en plataforma, ¿qué iba a hacer? Y yo lloraba la cantidad de noches que yo pasé la noche así, agarrada de la puerta, llorando. Y eso es un tema que yo le digo también a los padres con los que yo trabajo, es, yo no te voy a juzgar, porque si yo voy ahorita y yo salgo y le digo a alguien sin contexto, yo ponía a mi hijo en un cuarto, le ponía la cámara y me ponía al otro lado y cerraba la puerta y no lo dejaba Así salir. está loca, mala madre. Exactamente. Me hubieran llamado a CPS y me hubieran dicho, ¿saben qué? Quítenle al niño. Pero yo estaba consciente, yo estaba viendo, yo había quitado todo peligro del cuarto y lo estaba viendo en la cámara. Pero si yo no dormía, y una cosa que sí hacen bien en los países escandinavos es, si la madre no está bien, no puede proveer para el niño. ¿Verdad? Si tú no duermes, si tú no descansas, si tú no tienes eso, tú no puedes proveer para el niño bien. Y proveer no me refiero a la parte financiera, sino emocional, física, ayudarlo a regularse. ¿Cómo le vas a enseñar a alguien a regularse si tú no te puedes Si tú regular? no estás regulada, claro. Entonces eso son mucho de lo que trabajo. Yo mucho trabajo con los padres en eso y me acuerdo también hablar con un papá recientemente, un señor, hombre africano, muy patriarca, digamos así. Y estaba pasando por un momento difícil familiar y yo le digo, ¿y usted se ha tomado tiempo para usted? Y se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo me vas a decir eso? Yo soy hombre, yo soy el hombre de mi casa. Y le dije, sí, y por eso mismo se lo estoy diciendo. Usted se ha tomado 10 minutos. El momento era estaba pasando por la muerte de su mamá.
Yo le estaba tratando de mantener a todo el mundo bien, hacer la terapia, traer el niño a terapia, que la esposa estuviera bien. Le digo, ¿y usted se ha tomado 10 minutos para llorar solo? Ujú. Para no preocuparse si su esposa está bien, si su hijo vino a terapia. Y me dijo, no, no he procesado, no he podido ayudar. Estoy en modo va, 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 va. Y yo le dije, y yo entiendo, pero si usted no para un momento, no podemos seguir ayudando al niño. ¿Y qué pasó? Estaba pasando que se estaba reflejando en el niño. El niño estaba Claro. empezando a soñar agresión, a hacer esto. Y me dice, pero es que él nunca ha hecho eso. Él no sabe que la abuela se murió. Le digo, no, es que él no tiene que saber, usted no tiene que decirle. Pero usted no está actuando normal. Mamá está llorando por la casa. El ambiente ha cambiado. Ellos absorben todos esos cambios. Y la única forma que tiene él de llamar la atención es tirando una cosa, pegándola. Porque ¿qué pasa? Ese es el único momento que ustedes se voltean. Fulano, deja de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Estamos reforzando ese comportamiento. Obviamente, ahora vamos a ir para el colegio y le vamos a tirar la cartuchera en la cabeza a la profesora. Porque Claro. mi papá, cuando yo tiré algo, me respondió así. Esas son cosas que uno les enseña y son cosas, por ejemplo, yo muchas veces me dicen, tú no le estás poniendo disciplina al niño. No, yo sé exactamente lo que estoy haciendo. Y por algo tengo tantos años de experiencia. I'm board certified. Tengo un National Provider ID. Tengo una licencia del estado de Texas. O sea, tengo todos los credenciales para decirme que yo sé exactamente lo que estoy haciendo. Ahora, nunca me vas a ver a mí ponerme a discutir con alguien que me diga, es que tenías que ponerle disciplina al niño. Es que el niño te está faltando el respeto. Es que si le das una nalgada, normalmente No. le voy a decir, gracias por tu consejo. Ahora, Claro. yo voy a hacer lo que yo siento que sea mejor para mí. Pero no me voy a poner a discutir, es que tú no sabes, que tú, que yo, no sé que no, no. Y como padres con niños, la cantidad de veces que te van a ver y te van a decir, es que si le pusiera disciplina al niño. O sea, yo me Hablan hubiera desde la comprado, ignorancia. Ujú. Jeff Bezos sería pobre al lado mío. Tantas veces que me han dicho, ¿por qué no le pusiste disciplina? Es que no le diste nalgada. Es que eso fue algo que tú hiciste. El estigma que le ponen a la madre y es culpa todo de la madre. Yo no he visto la primera persona que me diga que es culpa el padre. ¿Qué crees eso? Que la gente que cree del autismo que no es verdad. O sea, ¿cuáles son esas cosas ideas preconcebidas que tienen sobre lo que es el autismo realmente? Idea de preconcebida lo que es o de lo que lo causa. No, de lo que lo causa 10.000 y una cosa, cada una diferente. No, no vamos a entrar en eso, esa caja de Pandora. En lo que la gente cree que es el autismo. Cuando le dice, ay, mi hijo es autista, ¿se imaginan el niño del hilo que tú te imaginabas o qué se imaginan? ¿Se imaginan el niño del hilo? ¿Se imaginan el niño que causa problemas en todos lados? El niño que no escucha, el niño que no sabe socializar, el niño que no responde a su nombre, el niño que va a necesitar ayuda toda su vida. Pero eso Y no tú son sabes, todos los casos. eso no son todos los casos, y eso es exactamente lo que te decía. La parte más difícil es padres como yo, padres que tienen hoy en día un niño de lo que se llama de alto funcionamiento, ¿verdad? Mi hijo va para el colegio y en el colegio él no llega al estándar del diagnóstico de autismo educacional. Y una cosa que tiene que entender la gente, un diagnóstico médico no es lo mismo que un diagnóstico educacional. Ok, hablemos, vamos a parar ahí y Vamos, hablar de ese tipo de cosas, porque primero, abrieron el espectro y entonces ahora, el otro día alguien me decía que no habían una gran cantidad ahora, y por lo menos en el estado de California hay como que creo que 1 de cada 17 o algo así, que tienen el diagnóstico de autismo porque abrieron el espectro. ¿Qué pensamos de que habrán abierto el espectro y qué tan grande entonces es? Es cuestiones por seguro y después, ¿qué es un diagnóstico médico y luego el diagnóstico educacional? okay. So, no hay más índice de autismo en el mundo. Eso es mentira. Hay más educación, hay más información, hay más herramientas de diagnóstico. Correcto. Para la gente que no sabe, y me imagino que ya tú pronto sabrás, a los 2 años en los Estados Unidos, cuando te llevas al niño al pediatra, te van a dar uno de esos cuestionarios como Ujú. que cuánto pesa, cuánto no sé qué. Y son todo lo que llaman las banderas rojas, que son características del autismo, ¿verdad? Tú lo llenas y entonces ya hace esto, responde a su nombre, te mira a los ojos, juega con los juguetes apropiadamente. eh, Me lo mm, dieron con, me lo dieron al año y medio. También,
Hay gente que empieza a los años y medio y formalmente a los 2 años. Pero son cosas que tú tienes como parte del desarrollo, ¿verdad? Y son metas de desarrollo que pueden que no se hayan cumplido en ese momento. Entonces, con eso los pediatras lo usan para saber si te tienen que referir a un neurólogo o a otra persona para que te haga una evaluación más profunda, a saber si hay retraso en el desarrollo, si es autismo o si es otra cosa, ¿verdad? Y aquí es donde muchas familias se pierden, porque nadie te explica cómo funciona realmente el sistema. Antiguamente, y cuando digo antiguamente no pensemos en los años 20, antiguamente estamos hablando principios de los 2000, en los 90. O sea, mis sobrinos que tienen 20 años no lo hicieron. O sea, no estamos hablando tan atrás. Se usaba el manual de diagnóstico de los psicólogos, el DSM-4, Ok. ¿verdad? DSM-4. En el DSM-4 existía el diagnóstico de Asperger's, existía el diagnóstico de PPD, eh, em, otros que eran como que reacciones sensoriales, no sé qué, muchos otros diagnósticos. ¿Qué pasaba? Que solo el niño que tuviera el diagnóstico de autismo podía acceder a las terapias. Entonces, todas estas personas que tenían estos diagnósticos, que tienen características de autismo, no podían acceder a las terapias. Entonces, la Academia de Psicólogos, de Neurología, de todo eso, se reúnen, tienen una cosa y dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a abrir el paraguas, el umbrella, lo que entra dentro del diagnóstico. Y sale el DSM-5, el DSM-5. En el DSM-5, el autismo incluye Asperger's, PPD, todas esas cosas. Entonces no es que el índice de autismo creció, es que ahora todas estas personas que tenían otros diagnósticos distintos pueden entrar aquí y acceder a estas terapias que los van a ayudar, Claro. ¿verdad? Entonces, no podemos decir es que ahora 1 de cada 10 niños tiene autismo o 1 de cada 15 o 16 niños tiene autismo. No, es que yo te aseguro que si hoy en día nos sentáramos y viéramos esos niños con los que nosotros crecimos en los años 80, los años 90, que te decía, "Ay, ese niño sí era raro, ¿verdad? Capaz hubiera sido diagnosticado con autismo hoy en día, ¿verdad? Y no lo fue. Y a punta probablemente de correazos y nalgadas en Latinoamérica, aprendió otras cosas y no quiere decir que haya aprendido las habilidades, pero aprendió a lo que en inglés se llama mask, Right. enmascarar La esos conducta. criterios, esas Ujú. conductas. Y en privado puede ser algo distinto. O sea, yo conozco gente hoy en día que vive solo, no tiene pareja, no tiene nada, y dicen, ay, qué raro, tiene 40 años, 30 años y es así. No, es que probablemente de niño recibió tanto golpe y ¿sabes qué? Cuando estoy solo estoy mejor. Y eso no Ujú. tiene nada de malo, pero simplemente no tuvieron la ayuda o no aprendieron esas herramientas para pasar. Entonces, ese es el diagnóstico médico. El diagnóstico médico solo puede ser dado por un pediatra de desarrollo, por un neurólogo y por creo que es un psiquiatra o un psicólogo, ¿verdad? Que tiene que, la gente dice, es que fue muy rápido. No, tienen que hacer unas preguntas, van por el DSM-5, ven las características que el niño tiene, sabe si hacemos las cosas en línea, si hace flapping de hand, si no responde a su nombre, si te mira a los ojos, eh, si hace amigos, cómo responde al Ujú. peligro, si tiene alta tolerancia al dolor, problemas sensoriales, ¿verdad? Eso, muchas de esas cosas y lo notan y de acuerdo a cuántas características tienes, pues entras en el espectro o no entras en el espectro, ¿verdad? Y de qué tan severo es eso, entonces entra el CARS, que fue lo que hablamos, que te dice el nivel de autismo. Y yo le digo a la gente, el nivel de autismo puede pasar. De hecho, hoy en día hay una investigación que se está haciendo de que si el CARS es realmente relevante, porque tú puedes ser severo en la parte sensorial, pero bajo en la parte social. Por ser severo en la parte de esa, pero en la parte académica alta, ¿verdad? Entonces, en vez de ver uno de que es así en línea, verlo más como circular, Claro. ¿verdad? Entonces hay áreas que vienes más para acá, hay áreas que para... y cómo verlo así. Tú Ahora, dijiste que en tu momento no existía el CARS y que a Fer lo habían diagnosticado con autismo severo. sí, Ahora viendo el CARS, ¿dónde se posiciona? en ese momento del diagnóstico se hubiera posicionado en el nivel 3. Ok. Hoy en día se posiciona en el nivel 1. Pero en ese día se hubiera posicionado en el nivel 3 de acuerdo a los déficits que tenía. Y entonces hoy se Este, posiciona en el nivel uno gracias al trabajo que tú has hecho y todas las terapias que se han hecho con él. sí.
Y el cambio y las cosas, los riesgos que toma, ¿verdad? Esa caminata de 9 millas por 9 horas, ¿verdad? Y ciertas cosas de resistencia que le hemos enseñado otras herramientas para sacar, ¿verdad? No hay que... Ahora él duerme. ¿Pero por qué duerme? Porque hacemos la caminata de 9 horas. Claro. ¿Por qué hacemos tal cosa? Porque esas... Claro, hay gente que no entiende, pero ¿por qué hacen eso? Bueno, porque es que si no el niño no va a dormir. Que yo quería hacer la caminata de 9 horas, ¿estás segura que no? De hecho, me vomité todo el camino, casi me da un Mm, ataque. O sea, ujú. pero también supe que si yo no llegaba a lo más arriba que yo podía llegar, él no iba a terminar. Porque mi mamá no llegó, Claro. ¿verdad? Entonces, esos son los sacrificios que uno hace. Yo subí, me faltó nada, un 0,01 para llegar al tope, pero ya estaba vomitando, me estaba muriendo, ¿verdad? Pero él llegó. Ya en ese momento él no se iba a echar para atrás, porque ya hemos llegado al tope. Si yo me hubiera echado para atrás en el momento que me empecé a sentir mal, nadie hubiera subido a la montaña. Entonces eso es el tipo de cosas. Pero volviendo a los diagnósticos, está el diagnóstico médico. Cuando tú llegas al colegio, tú llevas tu diagnóstico médico y dices, mi hijo tiene un diagnóstico médico, necesita un plan de educación individualizado, un IEP, ¿verdad? Dependiendo de lo que eso quiere decir, los cambios en el currículo de acuerdo para adaptarlo hacia él o ella. Y te lo dan. Ellos hacen una evaluación, ¿verdad? Y entonces la evaluación que te da el diagnóstico académico, dependiendo de los déficits. Y en el colegio, todas las terapias que dan en el colegio solo es en perspectiva de educacional. Ok. ¿Ok? Entonces tú dices, te dan una terapia ocupacional. En el colegio va a ser cómo sentarte en la silla sin estarte wiggling todo el tiempo, cómo agarrar el lápiz, cómo escribir, ¿verdad? En la parte de lenguaje va a ser lo mismo. Va a ser todo en función de cómo participas tú en el salón y la parte educativa. Ellos no van a tratar por ningún lado cualquier déficit que haya en la casa o en la comunidad. Pero más allá de la información, hay decisiones diarias que hacen toda la diferencia. Y eso es algo que yo le digo a los papás que entiendan. Yo entiendo que dependiendo del estado que estés, también, ojo, dependiendo del estado que estés, las funciones de cómo recibes las ayudas son distintas. En el estado, por ejemplo, si hablamos antes del colegio, ¿verdad? Ujú. Cuando vamos a esa evaluación del pediatra, ellos te pueden mandar en Florida se llama First Steps o Sí. Early Steps, Early Early step. Steps. En Texas se llama ECI, ¿verdad? En el estado de Florida, esa ayuda es un modelo médico, ¿verdad? Te proveen una terapista, la terapista viene y hace las terapias que el niño necesita, ¿de acuerdo? Y es 100% gratis. Ellos te van a pedir el seguro, si tienen seguro le cobran cierta cosa segura, pero no le cuesta al padre de acuerdo a la posición financiera y el dinero que ganan anualmente. En el estado de Texas, la ayuda es un modelo de coaching. Ok. Personalmente no me gusta, pero es un modelo de coaching. ¿Qué pasa? Viene una persona, le enseña al padre cómo hacer las cosas y el padre implementa la terapia, ¿verdad? Ok. Es inconsistente, se recibe menos, pero ese es el modelo de Texas. Entonces, cada estado tiene una diferencia de cómo trabajan ellos la intervención temprana. Ojo, esta es la parte más importante para cómo se va a desarrollar el niño más adelante. Hasta los 6 años, el niño tiene un cerebro que es como una esponja. Es Ujú. moldeable, es todo. Después de los 6 años no quiere decir que no va a progresar. Quiere decir es que el progreso puede que sea más lento porque ya ese cerebro no es tan flexible. Ya vamos creyendo nuestras cosas, se va poniendo duro, se vamos desarrollando. Lo podemos enseñar a los 40, 50, 70, 80 años. De hecho, ABA se usa con gente con demencia, con Alzheimer, entonces se puede usar, pero no se va a ver ese impacto tan grande como en la intervención temprana. Por eso es que hoy en día se diagnostica antes, se presiona para que los padres reciban esas terapias, para que hagan todas esas cosas delante. Entonces es muy diferente cómo reciben esos diagnósticos. Si volvemos y pasas por ECI o pasas por Early Steps, pasas por esa intervención temprana del sistema público, médico, gubernamental en los Estados Unidos. Si conoces a alguien que está pasando por esto, envíale este episodio, porque entender cambia la forma en la que acompañamos. Después pues te van a decir que a los 3 años pasa al sistema educacional, ¿verdad? Pasamos al colegio. El colegio va a agarrar toda la referencia de esos y va a hacer una evaluación igual y decir en qué parte en el colegio lo ponen. Hay distintos programas. Tenemos el Life Skills, donde no hay parte académica, sino nada más son cosas de la vida diaria.
que se les enseña. Está la educación especial, que Claro. normalmente cuando tienen 3, 4, 5 años son salones más pequeños, 4, 5, 6 niños, una maestra, un asistente. Dependiendo de las habilidades que tiene, después está la opción de el salón normal o típico y tienes una ayuda que te sacan o a ocupacional o a speech o vienen a ayudarte durante la clase. O en casos muy, muy, muy severos, si el niño no puede participar en el sistema escolar, la educación pública bajo IDEA te da homeschooling en tu casa para ir al colegio, ¿verdad? En Estados Unidos la ley dice que el niño tiene que acceder y tiene derecho a la misma educación de acuerdo a sus necesidades, completamente gratis. ¿Ok? Eso no quiere decir que va a ser tiene que ver el Estado y el sistema educacional en el que está, pero eso es lo que la ley dice bajo la ley de IDEA. Claro. Después hay otro que si ya eres más avanzado, puedes tener en vez de un IEP, puedes tener un 504, que son accommodations, ¿verdad? Que están en el salón, pero de repente te distraes, entonces te ponen, lo llaman, yo tengo un niño que lo llama una oficina, porque le ponen como una barrera a la mesa para que no se distraiga, o usar timers, o recordatorios de quedarse viendo el examen, ¿sabes? De acuerdo a los déficits y necesidades que tenga para que vaya aprendiendo. Esto no es que lo piensen, es que el niño nunca va a aprender porque tiene estas acomodaciones, nunca va a aprender porque tiene esta ayuda. No, estas son las ayudas que necesita para aprender cómo hacer más adelante y no tener a alguien o algo que lo ayude, ¿verdad? Claro, y que pueda Para lograr que la él... independencia, como tú decías. Y mientras más Exacto, temprano se haga, mejor. exacto. Entonces hay distintos, depende del sistema escolar, son las ayudas que puedes tener. Y hoy, gracias a Dios, pues Fer, es completamente normal. Quien lo viera no pudiera decir al conocimiento lo que la gente cree que es autismo, que es un niño autista. Exacto. Y eso también, o sea, como te dije, él no, hoy en día él no llega a la meta del el diagnóstico educacional, él no lo tiene. De hecho, él cuando tenía educación especial, ¿sabes? Una ayuda, ya él fue lo que llaman en inglés dismissed. Él Ujú. tiene un 504 pero no tiene accommodations. Él tiene la protección de un 504. Que quiere decir que si algún día vemos que empieza a tener problemas, podemos llamar a una reunión con el colegio y se le pueden Claro. poner los accommodations que tiene porque sigue protegido por ese sistema. Pero en este momento no tiene nada. Él atiende Ok. sus clases avanzadas en sexto grado, middle school, de todo, de ciencia, social studies, le encanta hacer teatro, ha estado en dos plays de colegio, habla bastante, ahorita está haciendo más amigos, sale a jugar a la calle con los amigos, o sea, está haciendo distintas cosas, pero también hay que hacer un poquito de conciencia en la diferencia de lo que impacta los diagnósticos a los padres, ¿verdad? Lo que pasa con mi hijo es bien avanzado, es difícil explicar cuando a él sí le salen esos traits de que algo está incómodo, Claro. porque entonces lo ven como mal creado, como falta de respeto, porque a él no se le ve el autismo. O sea, entonces vives en el limbo, vives en este hyphen de que no eres un padre típico, de un niño neurotípico, pero tampoco entras en los padres con los niños que tienen los autismos severos, ¿verdad? Entonces estás como que sí, él puede hacer todo esto, pero por ejemplo, ahorita está en esa edad que si los amigos están buscando una novia, y él no entiende, no es el grasp de ese concepto del, no sé ni siquiera cómo decirlo, del romanticismo, de Claro. cómo voy a conseguir esta niña, ¿verdad? Es bien directo, very blunt, ¿verdad? Como que, hola por conocerte, mañana quieres ser mi novia. Wow, hello. Vamos a tomarnos un para time, ¿sabes? Entonces, y todo lo tienen que saber a la perfección. O sea, cortarse el pelo es un problema, ¿verdad? Entonces, desde COVID se lo corto yo. Y no es que yo sea barbero, señores, eso no es una habilidad que voy a sacar. Claro, pero Yo le hago el buzz cut a todo el mundo en esta casa y se acabó. One size fits all. Pero ahora estamos entrando en esa edad que el corte de pelo queremos algo mejor, ¿verdad? Entonces finalmente lo habíamos intentado, se me ha parado, la barbería se ha quitado la capa, le he dicho muchas gracias con la mitad del corte de pelo y la otra mitad no, yo me voy a mi casa, ¿verdad? Y el barbero, pero señor, pero no ha terminado, pero señora, se va a ir, bueno, se va, y él dice, yo voy a mi casa que me lo haga mi mamá sabe hacerlo mejor que tú. No, su mamá no sabe hacerlo mejor que él. Entonces su mamá entiende que la máquina le molesta cuando le está pasando por atrás y hacer esas cosas. Entonces, son ese tipo de cosas
Finalmente conseguimos una persona que le sabe cortar el pelo hace un par de semanas y hasta él le dio las gracias, casi que le doy $100 a la señora. Claro, Le imagínate. digo, señora, o sea, usted no sabe, esto es como ganarse el Oscar, que él se haya parado de esta silla, se haya cortado el corte de pelo, que aparte se hizo un fade, que lleva máquina para arriba y para abajo, y no se haya quitado la capa, no haya mentado madre con la boca cerrada, eh, y aparte le dio las gracias. O así que le doy mi cuenta de ahorro, señora, aquí tiene. Ya, le dije, deme su nombre, su apellido, qué día trabaja, qué hora trabaja, pues ahí cuándo tengo que volver. O Claro. sea, eso la señora se ganó mi corazón en ese momento. Entonces son típicos de esas cosas que la gente no entiende. O sea, Claro, por cuando eso mucha es que gente... uno no puede criticar. Si tú pudieras decirle algo al mundo sobre eso, sobre los niños con el espectro, algo que de verdad cambie cómo lo ven, ¿qué les dirías? Que no asuman y que no juzguen. Y Porque todos podemos asumir una cosa y va a ser incorrecta. claro, Y podemos juzgar sin saber, tú no sabes el contexto. Y eso es una cosa que se sobreusa cuando dices, you're not in their shoes, no sabes por qué están pasando. Pero es que nadie lo hace. Es más claro. fácil. Nosotros como humanos juzgamos. Es nuestro hobby. Quejarse y juzgar es nuestro hobby como humanos. No lo hagas. Pregunta. La mamá 90% va a estar más abierta a decirte que tú empieces a asumir que lo que está pasando. Y si tuviéramos que darle, para cerrar, March, 3 pasos que la gente debe empezar a hacer o a entender desde tu perspectiva como mamá, como analista de conducta y, y en todo lo que te ha pasado, ¿cuáles crees tú que son esos 3 pasos que como padre o algo podemos empezar a hacerlo? Familiarízate con las metas del crecimiento, pero no te cases con ellas. Todo niño, independientemente, va a llegar a sus metas cuando tenga que llegar. O sea, que sé cuáles son para que puedas hablar por tu hijo. Ser un advocate for him, para el access que necesita. Si estás escuchando a ese médico, porque sobre todo si tienes una niña, las niñas son más difíciles de diagnosticar porque dicen, son niñas, esos Ujú. son los traits de las niñas. ¿Sabes? Si tú sientes en tu corazón que algo no está, infórmate, pelea, que tú quieres ver a alguien más, que alguien te lo diga, ¿verdad? Eso es lo más importante. Ayúdate con eso. Si, si no, de segundo, no te limites y que no te dé pena. Haz lo que tú crees que tú quieres hacer por tu hijo, busca la forma de hacerlo y hazlo. No que no te limite un diagnóstico, tu hijo no ha cambiado. Tu vida no ha cambiado. No te restringas a las normas de la sociedad. Gracias, mi vida. No sabes lo mucho que puede ayudar esto a tantas otras personas como ya lo haces en tu día a día y sobre todo no sabes lo orgullosa que estoy de ti como mujer, como mamá y como profesional. Has levantado a un hijo maravilloso y a otros 2, mucho más. Tienes un trío de raccoons, como le dices tú, que entre todos se apoyan y se quieren. Y eso es gracias a tu fortaleza, a tu valentía, al, al quererte informar, al querer ayudar y a darlo todo por tus hijos. Te amo más allá de lo que te imaginas y estoy sumamente orgullosa de ti, mi amor. Fer, Rebeca y Eric son dichosos de tenerte como mamá. Yo sin ello no hubiera llegado a donde estoy. Y quién sabe, más adelante él te dirá cómo se Sí, siente él. claro que sí, Y sabremos su opinión traducida al español. claro. Te quiero, mi vida. Yo Gracias. también. De nada. Sí. Si este episodio te ayudó a ver el autismo desde otra perspectiva, compártelo. Porque más que información, lo que necesitamos es empatía. Y en el próximo episodio hablamos con mi sobrino. Vamos a escuchar algo que casi nunca escuchamos, la voz, las emociones y la perspectiva de alguien dentro del espectro. Nos vemos la próxima semana.